Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en un enigma que ha mantenido a muchos con la intriga a flor de piel, el misterioso nombre de Demet. ¿Quién es realmente detrás de ese enigmático nombre? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy, y créanme, el viaje promete ser fascinante. Prepárense para un montón de datos, teorías y quizás, solo quizás, la revelación de una verdad sorprendente. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta aventura, si todavía no forman parte de nuestra comunidad de curiosos, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros enigmas desvelados. Hablemos de Demet. ¿Quién es este personaje que evoca tantas preguntas? La realidad es que el nombre Demet no pertenece a una única figura histórica o ficticia que todos conozcamos de inmediato. En realidad, Demet es un nombre con profundas raíces y que se ha manifestado en diferentes contextos, cada uno con su propia carga de misterio y significado. A lo largo de la historia y en diversas culturas han existido figuras importantes que comparten este nombre, y es precisamente esa multiplicidad la que crea el aura de misterio que lo rodea. No estamos hablando de un solo individuo, sino de una constelación de personalidades que de alguna manera resuenan con la energía de este nombre. Para empezar a desentrañar este enigma, tenemos que retroceder en el tiempo y explorar sus orígenes etimológicos. El nombre Demet tiene sus raíces en la antigua Grecia. Proviene de Deméter, la diosa griega de la agricultura, la fertilidad y las estaciones. Imaginen eso. Una conexión directa con la tierra, con la vida misma, con los ciclos de crecimiento y abundancia. La diosa Deméter era una figura central en la mitología griega, venerada por su poder sobre la naturaleza y su papel fundamental en la subsistencia de la humanidad. El nombre en sí, Deméter, se descompone en de y meter, lo que se traduce literalmente como Madre Tierra. Este significado nos da una primera pista sobre la profundidad y la relevancia del nombre. Ahora bien, cuando hablamos de Demet en un contexto moderno, o incluso en referencias históricas más específicas, a menudo nos encontramos con interpretaciones o variaciones del nombre original. A veces puede ser una forma abreviada, un diminutivo o simplemente una adaptación a diferentes idiomas y culturas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a través de estas adaptaciones, el eco de la diosa madre y su conexión con la tierra se ha mantenido, pero se ha fusionado con nuevas historias y personajes. Una de las figuras más destacadas que lleva este nombre, o una variación muy cercana, es Demetrio de Falero. Un nombre importante en la historia de la filosofía y la política de la antigua Grecia. Fue un filósofo peripatético, un orador y un estadista ateniense. Un hombre de gran intelecto y poder. Demetrio vivió en el siglo IV a.C. y tuvo una influencia considerable en Atenas. Fue discípulo de Teofrasto, quien a su vez fue discípulo de Aristóteles. Así que tenemos una línea directa con algunos de los pensadores más influyentes de la antigüedad. ¿Y cuál era su misterio? Pues bien, Demetrio de Falero fue un político astuto y un erudito. Se le atribuye la organización de la Biblioteca de Alejandría y la compilación de las primeras colecciones de leyes atenienses. Imaginen la tarea monumental que eso debió ser. Pero también hay un lado más oscuro o al menos, un lado de controversia. Su poder político lo llevó a tomar decisiones que no siempre fueron populares. Fue exiliado de Atenas y terminó su vida en Egipto, bajo el mecenazgo de Ptolomeo II Filadelfo. El misterio de Demetrio de Falero radica en la dualidad de su legado, un hombre de gran intelecto y contribuciones culturales, pero también una figura política marcada por el exilio y las complejas dinámicas de poder de su tiempo. ¿Podría ser este el Demet al que se refiere el título? Es una posibilidad muy fuerte. Pero el nombre Demet no se detiene ahí. A lo largo de los siglos ha surgido en otras figuras, a menudo con una connotación más mística o espiritual. En algunas tradiciones esotéricas o espirituales, Demet puede ser interpretado como un símbolo de poder latente, de conocimiento oculto, o incluso de una energía femenina primordial. Estas interpretaciones no están ligadas a figuras históricas específicas de la misma manera que Demetrio de Falero, sino que se refieren a un arquetipo, a una esencia. Pensemos en la resonancia del nombre en la cultura popular. A veces los nombres con una fuerte carga histórica o mitológica se adoptan en la ficción, en videojuegos, en libros. Y en esos contextos el misterio se amplifica. El creador puede tomar un nombre con una historia profunda y dotarlo de un nuevo significado,
tejiendo narrativas que jueguen con las expectativas y las asociaciones que el nombre ya evoca. Podría ser que el Demet, al que se refiere nuestro título, sea un personaje de ficción que se nutre de toda esta historia y simbolismo para crear un aura de misterio. Es muy probable. El misterio de Demet es en sí mismo un fenómeno fascinante. No es la revelación de una única persona, sino la exploración de un nombre que ha viajado a través del tiempo y las culturas, adquiriendo capas de significado. Es la resonancia de la Madre Tierra, la sabiduría de los filósofos antiguos y la potencialidad de lo oculto. Consideremos la posibilidad de que el misterioso nombre sea una estrategia deliberada. Alguien o algo ha elegido este nombre para sí mismo o se le ha dado para evocar precisamente esta sensación de enigma. La forma en que está presentado, Demet revela su misterioso nombre. ¿Quién es realmente? Sugiere un acto de descubrimiento, una desvelación. Pero, ¿qué es lo que se va a revelar? Una identidad oculta. Un secreto guardado durante mucho tiempo. Si pensamos en la estructura de un vídeo de YouTube, este título es oro puro para la curiosidad. Atrae al espectador con la promesa de una respuesta a una pregunta intrigante. La palabra misterioso es clave aquí, porque apela a nuestro deseo innato de resolver enigmas y descubrir lo desconocido. Podemos especular sobre diferentes tipos de Demet que podrían encajar en esta narrativa. Podría ser un historiador que ha descubierto un documento crucial. Podría ser un arqueólogo que ha encontrado un artefacto que cambia nuestra comprensión de una civilización antigua. O, como mencionamos antes, podría ser un personaje ficticio dentro de una historia intrincada, un protagonista o un antagonista cuya verdadera identidad es el eje de la trama. Si nos inclinamos por una figura histórica, la figura de Demetrio de Falero vuelve a ser un candidato muy fuerte. La revelación podría ser la de un aspecto de su vida que hasta ahora se había pasado por alto, o una nueva interpretación de sus acciones. O quizás el misterio no es tanto quién era, sino el impacto duradero de su obra y pensamiento. Por otro lado, si la interpretación es más esotérica, la revelación podría ser un conocimiento o una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad, simbolizada por el nombre Demet. En este caso, la figura de Demet sería un guía, un portador de esa sabiduría. La forma en que está redactado el título, Demet revela su misterioso nombre, implica que Demet es el agente activo. No es que alguien más esté descubriendo su nombre, sino que él mismo lo está desvelando. Esto añade una capa de intencionalidad y agencia al personaje o al concepto de Demet. Podría ser un momento de epifanía, una confesión, o una proclamación. En definitiva, el misterio que rodea al nombre Demet no es una cuestión de falta de información, sino de la riqueza y la multiplicidad de significados que este nombre puede evocar. Es un nombre que lleva consigo el peso de la historia, la profundidad de la mitología, y la promesa de la sabiduría. Entonces, ¿quién es realmente Demet? La respuesta, queridos amigos, es que Demet es un espejo en el que se reflejan muchas facetas de la historia, la cultura y la sabiduría humana. Puede ser la Madre Tierra manifestada, puede ser un brillante estadista y filósofo como Demetrio de Falero, o puede ser un arquetipo espiritual que representa el conocimiento oculto. El misterio no es que no exista una respuesta, sino que existen múltiples respuestas, cada una igualmente fascinante. Y quizás la verdadera revelación es la de la capacidad de un solo nombre para contener tanta historia, tanto significado y tanta intriga. Y hasta aquí nuestra inmersión en el enigmático mundo de Demet. Hemos recorrido sus orígenes griegos, hemos conocido a la diosa Deméter, la Madre Tierra, y hemos explorado la figura histórica de Demetrio de Falero, un hombre de gran influencia en la antigua Atenas. Hemos tocado también la posibilidad de interpretaciones más místicas y espirituales del nombre, y cómo éste puede evocar un sentido de conocimiento oculto y poder latente. El título nos prometía una revelación, y creo que hemos desvelado no una sola identidad, sino una constelación de significados que hacen de Demet un nombre verdaderamente cautivador. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al corazón de un misterio. El mundo está lleno de nombres y de historias esperando a ser descubiertas, y me encanta poder compartirlas con ustedes. Y ahora, la parte más importante para mí, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció esta exploración? ¿Tienen ustedes alguna otra teoría sobre quién podría ser este misterioso Demet? ¿Conocen alguna otra figura histórica o ficticia que lleve este nombre y que aporte algo nuevo a la discusión? Por favor, no se queden con las ganas y dejen todos sus comentarios y reflexiones aquí abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir desentrañando misterios conmigo, entonces no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos curiosos y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo enigma. Hasta pronto.